todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de optimización que nos dice que un artesano tiene una pyme donde vende X lámparas modelado por la función de precio P más 3X es igual a $80. ¿Ya? Y la función costo promedio que me la están dando ahí. Ya la primera pregunta dice cuántas lámparas debe vender para maximizar la utilidad, cuál es la utilidad máxima y cuál es el precio de cada lámpara para maximizar la utilidad. ¿Ya? Entonces, para hacer este ejercicio, lo que tenemos que usar es saber cuál es la fórmula de utilidad. La fórmula de utilidad, si la escribimos así, es utilidad es ingreso menos costo, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos la fórmula de costo promedio. Costo promedio es igual a costo total dividido por cantidad. Ya que aquí, si se dan cuenta, la X es cantidad de lámparas. Ya X es cantidad de lámparas. Ya. Entonces, primero tenemos que saber quién es el ingreso. Ingreso va a depender de la variable cantidad, ¿ya? Porque es precio, ya que depende de la variable cantidad, por cantidad, ¿cierto? Pero acá arriba me están diciendo que tienen la función precio ya como una ecuación, que quiere decir que si ustedes se dan cuenta tengo P más 3x es igual a 80, ¿ya? Entonces, para tener una función P, voy a despejar el P, me va a quedar el 3 que está sumando, lo voy a pasar restando, que me queda 80 menos 3x. Entonces P es igual a 80 menos 3x. ¿Qué significa eso? Que P depende de qué variable, de la x. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Como P de x es igual a 80 menos 3x. Entonces la función ingreso, ¿quién va a ser? Función ingreso, que depende de la variable x, ¿quién va a ser? Va a ser P de x, que es 80 menos 3x, multiplicado por la cantidad, que es la cantidad x. Si nosotros multiplicamos término a término, me queda 80 por x, 80x, menos x por x cuadrado, sería menos 3x cuadrado. Entonces, esa es la función. Por lo tanto, la función ingreso, que la tenemos, es 80x menos 3x cuadrado, ¿ya? Por otro lado necesito la función costo, ¿ya? La costo total, pero que sabemos que el costo promedio es costo total dividido en x. Entonces, si ustedes el x lo pasan para el otro lado que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿qué tenemos? Que x, cantidad por el costo promedio, es igual a costo total, ¿ya? Si quieren le ponen ahí costo total, aquí costo total. Entonces, ¿cuál es la función costo total? Costo promedio, 2x más 30 menos 10.000 dividido en x. Entonces, la función costo, ¿cierto? ¿Quién era? La función costo de quién depende, de la variable x. ¿Quién va a ser? Costo promedio, que depende de la variable x, por cantidad, que es el x. Entonces tenemos la función costo promedio, que es 2x más 30 menos 10.000 dividido en x. Y eso está multiplicado por x, ¿ya? Si nosotros distribuimos la x a cada uno de ellos, ¿qué voy a tener? 2x por x sería 2x cuadrado, 30 por x sería más 30x, menos 10.000 dividido en x por x, se van a ir la x y me queda menos 10.000. ¿Ya? Entonces ese es el famoso costo. Por un lado tengo la función costo y por el otro lado tengo la función ingreso. La función utilidad, que era la función utilidad que dependía de la cantidad, era ingreso, que depende de la cantidad, menos la función costo, que depende de la cantidad. Y reemplazamos. La ingreso era 80x menos 3x cuadrado. Esa es la función ingreso. Menos
la función costo, ¿ya? Que sería menos paréntesis todo esto de acá, sería 2x cuadrado más 30x menos 10.000, ¿ya? Entonces ahora saco este menos de acá, que voy a tener acá, 80x menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado menos 30x, menos por menos me va a dar más 10.000, ¿ya? Entonces agrupo términos semejantes, menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado sería menos 5x cuadrado, 80x menos 30x sería más 50x, ¿ya? Más, ¿qué me queda? 10.000, ¿ya? Entonces esta es la función utilidad que depende de la variable x o la variable cantidad. Entonces acá tenemos la función en sí, ¿ya? ¿Cuál es la primera pregunta? Me dice ¿cuántas lámparas debe vender para maximizar la utilidad? Entonces tengo que encontrar el x. ¿Cómo encuentro la cantidad? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando me hablan de maximizar o minimizar, tengo que sacar el famoso punto crítico. ¿Qué quiero decir? Voy a utilizar la primera derivada, entonces voy a derivar la utilidad con respecto a la variable x y me va a quedar menos 5 por 2x, ya, la derivada de x cuadrado es 2x, más la derivada de 50x sería 50, más la derivada de un número, que es una constante, sería 0. Entonces tengo menos 10x más 50, esa es la primera derivada. La primera derivada me dice si yo la igualo a 0 o se indetermina, los valores que yo encuentro cuando se iguala a 0 o se indetermina, van a ser los famosos puntos críticos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, menos 10x más 50 es igual a 0. El 50 está sumando, lo voy a pasar restando, me queda menos 10x es igual a menos 50. ¿El x cuánto vale? Menos 50 dividido en menos 10, y eso es 5 positivo. Entonces el x cuánto vale? 5. ¿Qué significa este? Que tengo un punto crítico que es 5, ¿ya? Pero todavía no sé si esa cantidad de 5 lámparas, porque eso sería 5 lámparas, maximiza o minimiza la utilidad, ¿ya? Para ver eso tenemos que sacar la segunda derivada. Entonces la primera derivada la tenemos acá, que sería menos 10x más 50, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Que yo tengo que derivar por segunda vez, derivo esto, la derivada de menos 10x es menos 10 más la derivada de 50 que es 0, y eso me da menos 10, ¿ya? Entonces la segunda derivada, que depende de la variable x, es igual a menos 10, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Si yo evalúo el punto crítico en la segunda derivada, ya, el punto crítico es este de acá, este es mi punto crítico, ya, no puede ser cualquier punto el que se evalúa en la segunda derivada, es el punto crítico. Si el punto crítico se evalúa en la segunda derivada, ya, x sub 0 es mayor que 0, ¿eso qué implica? Que el x sub 0 es un mínimo, ¿ya? Y si yo lo evalúo en la segunda derivada del punto crítico y es menor que 0, ¿eso qué implica? Que el x sub 0 es un máximo, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. La segunda derivada, evaluado en el x igual a 5, ¿cuánto me da? Depende de x, no, me va a dar menos 10. ¿Y eso es positivo o negativo? Negativo. ¿Qué está diciendo del punto 5? Cuando x es igual a 5, ¿cierto? Es un, si es negativo, ¿qué era? Un máximo, ¿ya? Máximo relativo. Entonces sabemos que el 5 maximiza la utilidad, ya. Entonces, sabiendo esto, sabemos que el punto 5, al vender 5 lámparas, se maximiza la utilidad.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Con la venta de 5 lámparas se maximiza la utilidad. ¿Ya? Entonces, sabemos que con 5 vamos a maximizar la utilidad. La pregunta B que nos dice acá arriba, pregunta B, ¿cuál es la utilidad máxima? Entonces ya sabemos que la cantidad es 5 y para ver la utilidad máxima tenemos que evaluar la utilidad en 5, ¿ya? Ese va a ser la utilidad máxima. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser eso? Ya, como no tenemos mucho espacio para no subir, la utilidad que depende de la variable x me dio menos 5x cuadrado más 50x más 10.000. ¿Ya? Entonces la utilidad máxima es u evaluado en 5. Entonces cambio toda la x por 5 menos 5 por x cuadrado, que sería 5 al cuadrado, más 50 por x, que vale 5, más 10.000. ¿Ya? Y eso, si ustedes, acá sería 25 por 5 sería 125, menos 125, más 50 por 5 sería 5 por 5, 25, sería 250, más 10.000. Entonces sería 125 y esto sería 10.125. ¿Ya? Entonces la utilidad máxima son 10.125 dólares. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace ejercicios de planteo contextualizado, uno tiene que responder la pregunta contextualizadamente. ¿Qué quiere decir eso? La utilidad máxima es 10.125 dólares. Ya. Y la última pregunta que me dice ¿cuál es el precio? Si ustedes ven acá de nuevo, ¿cuál es el precio de cada lámpara para maximizar la utilidad? Ya sabemos que la cantidad es 5, entonces necesitamos saber el precio. ¿Cuánto era el precio? Recuerden que el precio que depende de la cantidad era 80 menos 3x. ¿Ya? Ese era el precio. Como sabemos que cuando la cantidad 5 maximiza la utilidad, tenemos que reemplazar P evaluado en 5. ¿Y eso cuánto va a ser? 80 menos 3 por 5. Va a ser 80 menos 15. Eso va a ser 65. Entonces se debe vender cada lámpara a 65 dólares. Ya. Entonces, para uno hacer este ejercicio, tiene que saber la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, ya que si yo lo evalúo y es menor que 0 es máximo, si es mayor que 0 es mínimo. Tiene que saberse eso. Aparte, se tiene que saber sí o sí la fórmula de ¿quién es la utilidad? La utilidad es ingreso menos costo total. ¿Quién es el ingreso? Precio por cantidad. Ya depende, siempre P por Q, porque Q es cantidad. También costo promedio, ¿quién es? Costo total dividido en cantidad, Q. ¿Ya? Depende de cómo sea el ejercicio, si ponen X o ponen Q. Ya uno tiene que saberse de todas esas cositas. Ya, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.